Bien, mis hermanos, Hechos capítulo 9, por favor. Como nos ha guiado nuestro pastor, dispongamos nuestra mente y corazón para lo que es este mensaje en esta mañana. Que este mensaje, esta palabra sea sembrada sobre buena tierra, ¿verdad? Así que iniciemos. Y vamos leyendo, por favor, versículos 1 y 2. Capítulo 9 de Hechos, versículo 1 y 2, por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, vamos a quedarnos acá para introducir este mensaje. Esto ya había sido advertido por el Señor Jesucristo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino a presentar el reino, el evangelio del reino, que incluía, por supuesto, la predicación de su resurrección, esto ya tenía una advertencia importante. Y les hago ver acá lo que dice el Señor Jesucristo. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vean ustedes cómo esto estaba ya el Señor pues advirtiendo y además diciendo, esto sucederá, pero no estarán solos. He aquí yo estaré con ustedes hasta el último día. Pero esto estaba acá ya profetizado. Y esto, lo que está acá, lo conocemos hoy como fanatismo religioso, que es la base de muchísimos actos atroces y violentos en el mundo. El fanatismo religioso, pensando que eliminar a otra persona que piensa diferente, eso es algo que Dios quiere, ¿verdad? Eso es una atrocidad totalmente. Y por supuesto, Saulo se enfoca en Damasco, como vemos en versículo 2, justamente porque Damasco, mis hermanos, era un centro comercial muy importante. Allí coincidía comercios de Egipto, de Arabia, de Bagdad. Y esto, por supuesto, Pablo, que luego lo va a demostrar ya en su conversión, era todo un estratega. ¿Qué sucedería si estos del camino están en este lugar tan cosmopolita y el evangelio empieza a expandirse por todos estos lugares? Una amenaza desde la cosmovisión de Pablo en ese momento, o de Saulo. Por eso es que específicamente, a pesar de la dispersión, como vemos en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Que el Espíritu llega a impactar a personas de diferentes regiones. Específicamente Pablo se enfoca en Damasco, repito, como un lugar estratégico. Y es que los seguidores de Cristo eran fáciles de reconocer. Por eso es que le llamaban los del camino. Porque su vida se veía y se notaba que era dirigida, guiada por la doctrina o por el yugo de Cristo, ¿verdad? El yugo significaba ese cuerpo de doctrina que tenían ciertos maestros que estaban allí. Si se seguía a un rabino en particular, se cargaba con el yugo de ese rabino. Entonces, los del camino manifestaban esa vida guiada y potenciada por este Jesús de Nazaret, y por eso le llamaban los del camino. Y es que el camino de Jesús, mis hermanos, precisamente es eso. El camino de Jesús es un camino. Y más que un estilo de vida, como vamos a verlo, es una forma de vida basada en la vida de Jesús. Quiero detenerme acá en esta diferencia de estilo de vida y forma de vida. Por ejemplo, un estilo de vida podemos pensarlo como meros hábitos, meras costumbres para cierta área de nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos un estilo de vida saludable, lo que sucede es que no necesariamente significaría un buen estilo relacional, por ejemplo. O sea, tengo un estilo de vida saludable basado en hábitos y costumbres nuevos de nutrición. Eso está bien. Pero como es un estilo de vida, no impacta otros tipos de situaciones en mi vida. A diferencia de una forma de vida, que ahora sí, es la manera en que entendemos, como dice acá, y vivimos nuestra existencia plena. Ya tenemos una concientización hacia todas las áreas de nuestra vida, no hacia un estilo en particular. Por eso es que el camino no es un estilo de vida, sino una forma de vida basada en la vida de Jesucristo. Y a mí me gustó muchísimo esta frase que leía de este pastor, Eugene Peterson, que escribe: Jesús como la verdad, es decir, esto que podamos conocer de Jesús, Jesús como la verdad, dice él, recibe mucho más atención que Jesús como el camino. Recordemos que Jesús dijo, yo soy
El camino, la verdad y la vida. Pues este pastor señala, que me pareció fantástico, que muchas veces Jesús como la verdad. Vengo aquí a llenarme, que eso es un primer paso, por supuesto, a llenarme de su doctrina, a conocerla. Está muy bien. Pero qué problema es cuando el énfasis de venir a recibir la verdad de Cristo queda solamente en esto. Y no entender que también esto implica un camino de vida. Por eso es que la verdad recibe mucho más atención que Jesús como camino. Lindísimo, ¿verdad? Y es que podemos decir acá que nosotros como discípulos requerimos, más que definir el Evangelio, tener una vida definida por el Evangelio. Más que definir el Evangelio, una vida definida por el Evangelio. Y quiero poner esto, que podamos verlo juntos, esto que se escribe acá. La experiencia de vivir la verdad, el camino, vivir la verdad, se llama autenticidad. Ahora, vean ustedes, si asumimos la verdad de Cristo, tendremos conflictos si no somos auténticos. Somos auténticos cuando alineamos nuestras acciones cotidianas, no un estilo de vida, una forma de vida, nuestras acciones cotidianas con los valores y principios de nuestra identidad en Cristo. Y termino esta frase, estas acciones nos llevan a autodescubrirnos y a vernos superando nuestras propias limitaciones. Esto vamos todavía a ampliarlo más en la segunda parte, pero para mí es un principio importante que veremos en esta mañana, cómo vamos profundizando el concepto de identidad en Cristo, donde ya vamos no solamente a decir, hemos recibido una verdad, sino que somos invitados y llamados y potenciados a vivir, a seguir un camino. Y esto forma parte de nuestra identidad. Entonces, veamos el texto en el sentido de camino, de un camino de vida, no un estilo de vida. Vemos que Pablo no va a tener un conflicto en 9:25. Veamos 9:25. Entonces los discípulos, a Pablo, ¿verdad?, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Quiero decir, el conflicto de Pablo no era este, como vamos a verlo, sino en 9:1. Leemos en 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. El Pablo conflictivo estaba en 9:1. Ya lo que vendría después, Pablo lo iba a interpretar como gozo, porque ya estaba viviendo una identidad, estaba tomando acciones desde una identidad. Y reforcémoslos con 5:41. Hechos 5:41. Vean ustedes, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, ellos aquí no tenían un conflicto. El conflicto, mis hermanos, está cuando asumimos una identidad y no tomamos acciones específicas para alinear la verdad que hemos recibido con el camino al que somos llamados e invitados. Eso sí es un conflicto. Pero estos discípulos, estos apóstoles, y lo que sucedería en la vida de Pablo, alineados entre verdad y camino, el resultado de esta acción que estamos todos invitados se llama gozo. Ese es el gozo cristiano. No decir que la verdad nos va a eximir de las tribulaciones, sino que en medio de las tribulaciones, en tanto alineemos verdad y camino, tendremos gozo en nuestra vida. Viéndolo desde otro punto de vista, es posible que un cristiano viva atormentado en su vida cristiana cuando no tiene su vida alineada en aquello que cada vez va conociendo más de la doctrina. Porque eso es un grave peligro, mis hermanos. Entre más conocemos de la doctrina, más somos invitados a vivir esa doctrina. Y es usted y yo los que vamos a decidir qué tipo de vida cristiana vamos a vivir. No Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la suma de verdad y camino es igual a vida.
porque Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando vemos Zoe, vida, recordamos lo que dijo Jesús antes, que vida se compone de verdad y camino, exactamente. Y eso es vida. Leamos Hechos 9, 3 al 9. Mas yendo por el camino, Saulo, ¿no? Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bien, mis hermanos, acá se nos describe la forma en que Pablo fue llamado por el Señor. Hago el acento intencional en describe, porque es un evento descriptivo, no normativo para su vida y la mía. Es decir, nosotros por Jesucristo, que viene con la misma intención de Pablo, llamarnos para la salvación, no significa que somos llamados de la forma en que Saulo fue llamado, ¿verdad? No que lo descriptivo, es decir, esta luz, esta voz, etcétera, no fue real. No, porque de hecho Lucas lo incluye como un hecho histórico, ¿verdad? Sino que apunta a un mensaje mayor, ahora sí para nuestra vida y para nuestra esperanza, que el mismo Pablo va a escribir en 1 Timoteo 1:16. ¿Qué acabo de decir? Este evento descriptivo que vemos apunta a un mensaje más profundo, mis hermanos, más profundo, que el mismo Pablo escribió. Dice, precisamente por eso, Dios fue misericordioso conmigo. Y ubiquémonos en ese evento lleno de grandes cosas maravillosas, ¿verdad? Pero la esencia del mensaje, propósito de lo que sucedió, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. La espectacularidad maravillosa de este evento describe este mensaje que pasará de generación en generación. No importa lo bajo que esté el ser humano, se mostrará siempre la infinita bondad del Señor. Y Jesús no necesitaba preguntarle a Saulo por qué perseguía a la iglesia. Por supuesto, ¿verdad? Ni tampoco su fin con estas causas extraordinarias fue causarle un evento potencialmente traumático. No, porque le hizo una pregunta indagatoria en el versículo 4, como acabamos de ver. ¿Por qué me persigues? Quiero decir con esto que en este evento Jesús apela a algo que es muy importante, que es a la conciencia de la persona, a la reflexión de la persona. Un evento extraordinario no es un evento emocionalmente extraordinario solamente. Porque usted y yo, cuando tenemos un evento extraordinario, lo menos que hacemos es pensar. Comprometemos nuestra parte racional, porque entramos en modo lucha o huida. Pero aquí este evento tiene el propósito de llevar a la persona a una reflexión, a la verdad. Reflexión que Pablo va a tener durante 3 días, reflexionando sobre esta pregunta que Jesús le dijo. ¿Por qué me persigues? Y empieza Saulo a reflexionar. ¿Estoy persiguiendo a la iglesia? Y esta voz me dice, ¿por qué me persigues? Vean la relación tan maravillosa entre la persona de Jesús y su cuerpo en la tierra, que es la iglesia. Por eso, mis hermanos, el temor de Dios no es miedo. El temor reverente a que somos llamados no significa miedo, porque en el miedo comprometemos justamente nuestros recursos reflexivos, nuestros recursos de conciencia. El temor a Dios es una profunda convicción de reflexión hacia su doctrina, hacia sus principios y hacia ese
ordenamiento que hablamos al principio, si la verdad que estoy recibiendo está en conformidad con el camino al que estoy llamado. Eso es temor de Dios, no es miedo. Y claro, en ese temor de Dios, usted y yo podemos en alguna parte de nuestra vida angustiarnos profundamente, compungirnos de corazón, como lo presentó Hechos también. Pero al final de esto es que entre más conciencia y reflexión, capacidad de razonar tengamos usted y yo, más vamos a comprender, a entender a lo que Dios nos está llamando. Y hablamos esto de una fe razonada. Una fe que no significa dejar a un lado nuestros pensamientos racionales. Significa que pensemos con el cerebro que Dios nos da y que empecemos a darnos cuenta si la doctrina que yo estoy viviendo está en virtud del camino que estoy viviendo. Porque de lo contrario usted y yo vamos a vivir, aunque conozcamos la doctrina, en una tremenda angustia existencial. Tremenda angustia existencial. Y a eso no estamos llamados en absoluto. Ahora, el capítulo 9 no pretende decir, mis hermanos, con este evento, que hasta ese momento Dios en Jesucristo busca a Saulo. No, miren, algunos de nosotros podríamos, y eso está muy bien, excelente, maravilloso, recordar específicamente una fecha de nuestra conversión. Está muy bien. Pero entendemos a la vez que el Señor nos venía buscando desde que usted y yo nacemos. Porque hemos nacido en delitos y pecados. Pero desde que nosotros fuimos concebidos, entramos en un mundo ciertamente de pecado, pero donde abunda la gracia. La gracia que nos busca, la gracia que nos sigue, que nos persuade. Así que, esta gracia nos busca para que usted y yo tengamos ahora sí un tiempo donde respondimos a la gracia de Dios. Ahí sí. Y lo vemos, entonces, entiendo yo, la gracia soberana, vamos a verlo ahora, la gracia soberana de Dios como una gracia que viene solamente desde la iniciativa de Dios, es decir, el Creador inclinándose hacia la criatura. Esa es la gracia soberana, pero yo entiendo que se expresa la gracia soberana desde una gracia progresiva, gradual y persuasiva. Porque la gracia soberana no es un peso que nos deja aplastados. La gracia soberana no es poder, es amor. Dios nos busca siendo omnipotente, nos busca desde una respuesta de amor. Y para esto, toda su omnipotencia empieza a darnos diferentes circunstancias en nuestra vida para que en algún momento usted y yo respondamos a esa gracia persuasiva. Y va a decir Oseas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Gracia soberana, otra vez, no es que es irresistible, porque si usted lee en Hechos 26, 19, Pablo va a decir, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, que a pesar de ese evento descriptivo, Pablo pudo responder que no. Pero en ese momento, Pablo dejó de dar coces contra el aguijón, que es lo que estamos viendo acá nosotros. Vean el versículo 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis hermanos, coces contra el aguijón, para que lo podamos entender, es como que yo me esté dando cabezazos en la pared. Es decir, ¿de qué vale esto? ¿De qué vale resistirse a la gracia que nos está persuadiendo en amor? ¿De qué vale estarnos resistiendo al amor inmerecido de Dios? Y decir, todavía no, todavía no. Ahí yo veré cuándo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, le dijo a Pablo. ¿Y saben cuáles fueron los aguijones de Pablo? Digámoslo así. El testimonio de Esteban, por ejemplo. Por ejemplo, lo que escuchaba en esa Jerusalén, en Galilea, en toda esa región, acerca de las palabras y la vida de Jesucristo. Es que ya Dios le estaba llamando a Pablo, lo estaba inquietando, pero él estaba en esa rebeldía, en esa dureza de corazón. Y todavía viendo a Pablo que Esteban, que para mí era el verdadero maestro de Saulo, no Gamaliel, este hombre, escuchándolo y viéndolo, todavía su corazón estaba endurecido a esa gracia. Dura cosa es que Pablo seguía dando coces, golpes contra el aguijón. ¿Para qué? Y llegó el momento en que la gracia se manifiesta de otra manera
Porque en la vida suya y mía puede ser a través de la tristeza. Pero estamos en las manos del Señor. Pueden haber eventos donde usted y yo nos sentamos sentados en una calabaza, ¿verdad? Y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Es Dios tratando con nuestro corazón, buscando una respuesta consciente y reflexiva, entregada a esa gracia que nos busca desde que usted y yo nacemos. Ya basta conmigo mismo. Y esto, mis hermanos, no solamente es aquellos que por primera vez van a entregar a la gracia, es que usted y yo en nuestra vida cristiana, muy posiblemente seguimos dando coces contra el aguijón y vivimos una vida cristiana cargada, llena de resentimientos, de falta de perdón. Pero es que dura cosas de es dar coces contra el aguijón. Y vamos a entender lo que el Señor dijo en Mateo 21:44, porque eso le pasó a Pablo, mis hermanos. El que cayere sobre esta piedra, es Jesús hablando, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Veamos esto con atención. La vida suya y mía en Cristo es quebrantarnos en la roca. Destruir nuestro yo no significa desaparecerlo, moldearlo según el diseño original que Dios tuvo para nosotros. Alinearnos con el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. Pero repito, es que sí es posible, siendo creyentes, seguir dando coces contra el aguijón. Y llamémoslo a eso angustia, falta de gozo. Porque tenemos que entender esto, el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Usted y yo, cuando vamos a Cristo, no solamente fuimos abrazados, es que estamos constantemente siendo quebrantados. ¿Y qué sucede si damos coces contra el aguijón? Y sobre quien ella cayere, es decir, si nosotros no voluntariamente nos dejamos quebrantar, entonces esta piedra, si cae sobre una persona, lo desmenuza, que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Cosas muy diferentes. ¿Qué vio Pablo en esos 3 días donde quedó orando? Vio la gracia de Dios. Entendió que la gracia de Dios lo estaba persiguiendo, invitando. Y muy posiblemente todo ese tiempo que estaba orando, reflexionando sobre todos aquellos testimonios, él consentía la muerte de aquellos que habían entendido su vida como un camino. Y toda esta profunda angustia estaba junto a la profunda bondad de un Pablo que decía, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Que fue lo que leímos al principio. Porque soy ejemplo para aquellos que creen que por más cosas malas que hagan en su vida no tienen oportunidad. No. Por eso decimos, enfoquemos dónde está el mensaje profundo de este tiempo. No en las espectacularidades que sucedieron, sino en el mensaje implícito para todo aquel que quiera creer y que quiera venir al Señor Jesucristo. Bien, terminamos entonces esta primera parte porque Pablo cuando lo entendió fue cuando dijo en versículo 6, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta pregunta representa esto, cayó sobre la piedra para ser quebrantado. ¿Qué quieres que haga, Señor? No es, necesito un Salvador, listo, nos vemos cuando vengas y yo sigo haciendo lo que yo quiera. Una verdadera conversión va a decir, soy salvo, y luego pregunta constantemente, ¿qué quieres que haga, Señor? Es un yo quebrantado voluntariamente sobre la piedra. Y eso es fruto de conversión, como sucedió con Saulo. Quien dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La salvación no nos ha costado nada, está claro, es por gracia. Y a la vez nos cuesta todo en nuestra vida. Así que, como comentábamos, Saulo fue quebrantado cuando Saulo va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un quebrantamiento, por supuesto, que es por gracia, donde el Señor cuida nuestro corazón, cuida nuestra vida, y donde nosotros entendemos que la conversión suya y la mía ha venido de una gracia que nos ha estado siguiendo, persuadiendo, motivando ¿a qué? A responder a su amor. Eso es lo que entendemos
como gracia soberana. Una gracia que se expresa desde esa dinámica de esa gracia persuasiva de Dios, donde busca una respuesta no por imposición, por poder, sino una respuesta por amor. Ahora, de las causas de la conversión de Pablo, vamos a pasar a las consecuencias de su conversión. Bien, y volvamos a Hechos 9, las consecuencias, y leemos a partir del versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. Vean que hemos empezado de las consecuencias, ¿verdad? De las consecuencias. Ahora sí, ya vemos las consecuencias del señorío de Cristo en la vida de Pablo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mis hermanos, las consecuencias de la conversión de Pablo, ahora sí, que sirven como modelo, no la parte descriptiva de cómo fue converso Pablo en un momento específico, sino lo que sí es para nosotros un mensaje de generación en generación, es decir, las consecuencias, lo vemos al menos en 3 puntos. Saulo tuvo una nueva relación con Dios, porque antes la tenía, desde su cosmovisión, una cosmovisión que fue quebrantada, bien, por el conocimiento profundo de Jesucristo. Entonces, una nueva relación con Dios a través del señorío de Cristo en su vida. Una consecuencia de su verdadera conversión. Segundo, un deseo por relacionarse con la iglesia de Cristo. Veamos versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Una consecuencia de su saludable conversión, bien, buscando la comunión. ¿Y desde qué aspecto? Devolvámonos al 17, esto para mí es muy importante. Lo que le dice Ananías, que por cierto, el nombre Ananías se llama El Señor es gracia. Qué lindo cuando Pablo se encuentra con Ananías, y los nombres eran muy significativos, y Ananías significa El Señor es gracia. Y fue quien llegó a decirle que, ¿cómo le llamó Ananías? Versículo 17. Hermano Saulo, exactamente, hermano. Qué importante es una verdadera conversión cuando nosotros nos vemos en una comunidad de discípulos como hermanos y no como pretendidas o asumidas posiciones, ¿verdad? Donde más bien va a distorsionar esa comunidad. Somos hermanos porque el Señor no hace excepción de personas, y cuando me veo hermano en esa comunidad, yo me veo con los talentos que el Señor me ha prestado, interdependiente de los talentos también que el Señor ha puesto en ustedes y los dones que el Señor ha puesto en ustedes. Y Pablo se veía también como un hermano, un apóstol de Jesucristo, sí, pero hermano al fin, porque sabía de quién venían todos los dones y los llamamientos. Y tercero, una nueva relación con el pueblo gentil e incrédulo como testigo de la gracia de Dios. 3 consecuencias que marcaban a Pablo como el del camino. El que antes estaba persiguiendo, a los que antes estaba persiguiendo, pues bueno, resulta ser que esto no es un estilo de vida, sino que Pablo asume, porque estilo de vida el que tenía como fariseo de fariseos. Pero una forma de vida es una forma que está rendida ante la voluntad de Jesucristo y sus propósitos. Pablo entró entonces a un estilo de vida que se manifiesta al menos en estas 3 características que vemos en este texto y que veremos otros más en textos adelante. Hermanos, entro en un tema para mí, de verdad, bueno, todos para mí han sido importantes, pero les decía que podamos entender en esta mañana más profundamente la identidad en Cristo. Nosotros la identidad la aceptamos por fe, ¿verdad? La asumimos. Hemos sido revestidos con un vestido nuevo. Bien, ahora, el punto es que una vez aceptada por fe, que viene por gracia, nosotros, mis hermanos, requerimos descubrirla, requerimos desarrollarla y requerimos consolidarla
a través de acciones específicas. Es decir, viviendo una vida conforme a la vida de Jesús. Como ha dicho Pablo en Efesios 2:10, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a llamarle a esto, para entendernos y continuar en esta explicación, una identidad activa. Vuelvo a repetir el punto, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, tenemos que definir qué significa una identidad en Cristo. Es que para mí es importante poder definir las cosas para que la entendamos bien y empecemos a tener una conciencia de nosotros a la altura de lo que vamos entendiendo. Vamos a entender en ese sentido la identidad como la suma de una serie de identificaciones. A ver, identificarse con Cristo, por ejemplo, con sus propósitos, con lo que Él quiere, con su carácter, con su ética, con sus promesas, etcétera, que podemos estar poniendo en diferentes líneas. Todo esto son identificaciones, ¿verdad? La identidad en Cristo es yo ir teniendo la experiencia, y escúchenme acá con atención, para mí es muy importante. La identidad en Cristo usted y yo la consolidamos cuando nosotros vamos viviendo las experiencias de esas identificaciones, no antes. Yo puedo asumir que tengo una identidad en Cristo, pero esto es la primera parte, porque estoy llamado desde este concepto de identidad que potencialmente es completa en Cristo. Por eso estoy diciendo intencionalmente irla descubriendo. ¿Cómo la descubro? Yo me veo de la experiencia de identificarme con algo, con un punto en mi vida donde Jesús en su señorío me está indicando que siga ese camino. Cuando yo aplico ese sentido de identidad por la acción, yo vivo una experiencia. La suma de muchas otras experiencias en mi vida van consolidando lo que yo entiendo por identidad en Cristo. Porque yo puedo decir identidad en Cristo, pero ¿qué experiencia de la identidad en Cristo tengo en mi vida? La puedo tener muy teórica, pero es que es una invitación a vivir experiencias de identificaciones. Me identifico con la forma de vida que Cristo me está señalando en su revelación y viviendo según la vida de Cristo. Por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo y estoy viviendo una identidad activa. Imítenme. No solamente es algo teórico. Claro que es asumido, por supuesto. Pero, digamos, con cuidado digo, ¿y qué con asumir una identidad? Si yo no me veo mi vida viviendo las experiencias en esas identificaciones que necesito vivir, necesito identificarme con la vida de Cristo. Él señaló cómo tienen que ser nuestras relaciones, nuestra vida íntima, nuestra vida en intimidad, cómo debe ser nuestro trabajo, la justicia. Todos estos son identificaciones. Por eso propongo, o digamos, que nuestra identidad es la suma de muchas identificaciones que usted y yo tenemos que ir descubriendo. Si asumimos una identidad, digamos, Cristo vive en mí, y amén que así es porque está en su palabra, llegaremos y moraremos con el creyente, así es. Pero, si asumimos esto y no contamos con la experiencia, vean que a propósito lo he subrayado, con la experiencia de las identificaciones que la conforman, ¿verdad? Una identidad conformada de muchas identificaciones, ¿qué pasa? Nos procuramos a nosotros mismos una gran confusión existencial, aún contando con una nueva identidad. Entonces, si por un lado la verdad me dice una cosa y yo me veo caminando por otro lado, llamémosle a esto confusión existencial. Por eso es que una identidad tiene que vivir la experiencia de identificarme con ese camino. Y por eso es importante entender que para identificarnos, usted y yo cada mañana tenemos que estar en una decisión y una respuesta de decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y es voluntariamente arrojarnos a la roca de Cristo, bien, para quebrantar
nuestra propia cosmovisión que va a ir constantemente siendo pulida en amor y en gracia. Entonces, me parece que como iglesia estamos abriendo un concepto más profundo de lo que es identidad en Cristo. Ya no es una identidad desde un punto de vista pasivo. Cristo vive en mí y dejémoslo ahí. No, aquí ya se requiere entender identidad como una serie de identificaciones, la suma de identificaciones. ¿Qué suma de identificación en Cristo tiene usted y yo? Esa reflexión, así como Pablo la tuvo profundamente, ¿es necesaria en nuestra vida o no? ¿Cómo está nuestra vida relacional en este momento a la luz de la verdad en Cristo? ¿Cómo está? Y si usted y yo vivimos en una angustia, por ejemplo, relacional, significa que asumimos una identidad, pero no hemos reunido las experiencias de las identificaciones que conforman esa identidad. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Pablo desestimó, como lo va a decir luego en una de sus cartas, como basura, bien, porque así lo puso, toda su cosmovisión anterior y sus identificaciones. Ojo, porque Pablo era muy honesto en identificarse con una identidad que asumió, un celo farisaico. Bien, perfecto. Pero ahora encontró una nueva y más profunda identidad en Cristo. Y entonces también buscó identificarse con lo que Cristo quería. Por eso decía, como yo imito a Cristo. Esto lo asumió con valentía, que es un elemento muy importante en que usted y yo logremos identificarnos, las identificaciones de esta identidad, la valentía, que es lo que Pablo va a pedir a los efesios, que oren por él para que sea valiente, para que predique con denuedo la palabra de Dios. Es decir, para que él se mantenga identificándose desde la valentía con la identidad que asumió en Cristo. No puede ser una identidad pasiva, no podía. Tenía que ser una identidad activa, buscando cómo yo me identifico. Y entonces, quienes se identifican con la identidad en Cristo, significa los del camino. Veamos 9:22, porque la manera en que Pablo se identificaba, e insisto con este, digámosle así, grupo de palabras, la manera en que Pablo se identificaba con esta identidad que asumió voluntariamente en respuesta a la gracia de Dios, la vemos en 9:22. Dice, a pesar de las tribulaciones, ¿verdad? Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Por qué? Porque asumir una identidad y no vivir las identificaciones, les digo, mis hermanos, que es muy sencillo. No requiere esfuerzo. Nos mantiene en la zona de confort, se los aseguro, por lo menos es mi experiencia. Puede ser que sea la suya o no. Pero mi experiencia es que requiere mucho esfuerzo para identificarme con la identidad que he asumido en Cristo. Pero cuando llego a esa experiencia de identificación, estoy entendiendo quién soy en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Usted puede escribirlo en un papel? Porque esas reflexiones son importantes. Porque la gracia, como vimos, apela ¿a qué? A nuestra reflexión, como pasó en Génesis 3. Cuando cae la primera humanidad, dice, ellos tuvieron miedo y se escondieron. Desde el miedo no hay reflexión. Entonces Dios empieza con preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que comieras el fruto que no tenías que comer? Apelaba a la reflexión. ¿Qué ejercicio más importante para nosotros? Si yo digo que tengo una identidad en Cristo, ¿por qué lo digo? ¿Qué experiencias acumulo yo de las identificaciones de Cristo? ¿Por qué digo que Cristo vive en mí? ¿Qué se hace notar en ese concepto? Esto simplemente son preguntas, como acaban de escuchar, que debemos de hacernos nosotros mismos para entender la identidad en Cristo, a lo que estamos llamados nosotros. Bien, Pablo no solamente se revistió de un nuevo vestido, como bellamente lo vemos nosotros en Efesios, ¿verdad? Como lo hemos visto,
no solamente desechó un viejo vestido, quiero decir, sino que se revistió con uno nuevo y a la vez lo desarrolló mediante acciones específicas. La identidad que usted y yo asumimos tiene que desarrollarse, tiene que crecer y tiene que descubrirse. Para ver si me he entendido, ¿cómo? ¿Cómo se desarrolla? Con acciones específicas, según lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y solo una acción específica le va a dar a usted y a mí una experiencia de identidad, que a la vez nos motivará para vivir otra nueva experiencia de identidad y otra nueva experiencia, y así vamos desarrollando la identidad que asumimos de Cristo. No es un ejercicio pasivo en absoluto, porque más problema existencial vamos a tener. Imagínense lo que es tener la teoría de que tenemos una identidad en Cristo y no vivir ninguna experiencia de identificación con Cristo. Pero peor que antes, mis hermanos, ¿verdad? Por eso es que somos llamados a este ejercicio esperanzador. Pablo habla en Efesios de una identidad asumida en los primeros capítulos. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Está muy claro. Y lo asumimos todo por fe, no hemos ganado absolutamente nada. Asumimos una identidad, pero si usted recuerda en 4.1, voy a leer, va a decir: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Identidad activa. Les hablé de la identidad asumida. Cuidado, ustedes como creyentes se quedan en ese estado nada más. Vivan según la vocación que han aceptado por fe desde la gracia, para que se descubran como seres humanos en Cristo y descubran su propósito de vida. No encuentro en la Biblia otro camino, no hay. Ese es el único camino. Tenemos una identidad y somos llamados a descubrirla. Que quede claro. Resulta ser que nosotros vemos cómo en versículo 32, capítulo 9 de Hechos, ya el relato cambia a otro personaje, abruptamente y bellamente, como vamos a ver. Porque empieza a hablar de Pedro, ¿verdad? Vamos a leer el 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio, eso es importante, esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Bien, resulta ser, mis hermanos, que este pasaje se refiere a Pedro, y se refiere a ¿qué? A Pedro, digamos, ejerciendo, por decirlo así, o siendo instrumento para 2 milagros. En el tiempo de misión, donde se está, era imprescindible validar el mensaje de Jesucristo, que los apóstoles decían, y al mensajero. Y los milagros cumplían con ese propósito. De hecho, vean ustedes que cuando Pedro dice en 34, vean que le está dando no el poder en sí mismo como apóstol. Jesucristo te sana.
Y en la otra sanación, ustedes recordarán que se parece a aquella que Jesucristo también hizo con la hija de Jairo, ¿verdad? Pero aquí Pedro dice que él se postra y empieza a orar. Le está dando toda la gloria y toda la autoridad al Señor Jesucristo, que es fundamental. Además, estos milagros consolidaban su apostolado. Vean ustedes que Pedro, en versículo 32, estaba visitando a todos, dice. Y anteriormente dice que estaba como en un tiempo de paz, ¿verdad? Tranquilidad, ¿por qué? Dos cosas históricas rápidas. Uno, porque Saulo, el gran inquisidor y perseguidor, ya estaba más bien caminando ciego, ayudado por personas, humillado en la gracia, yendo a Damasco. Listo. Y además, en ese tiempo histórico, se le ocurre a un tal Calígula, año 39, 40, verse como una persona divina y pretendía poner su imagen dentro del templo de Jerusalén. Por supuesto, toda la atención de los judíos estaba puesto en esto y no en estar persiguiendo a estos que estaban hablando cuentos, ¿verdad? Según ellos. Entonces, tiempo de paz, entre comillas, donde se aprovechan para que ahora sí Pedro fuera por todas las regiones a consolar y apoyar. Y termino con esto que me parece importante. De Pedro, Jesús va a decir, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien. Pedro, después del discurso de Pentecostés, las llaves del reino. ¿Cómo vino el reino? A través de Jesucristo. ¿Cómo se entra al reino? A través de Jesucristo. Entonces, las llaves del reino, es decir, la proclamación del Evangelio del reino de Dios desde la persona de Jesucristo, toda aquella persona que pretendiese entrar al reino esperado por los judíos desde otras formas y otra persona que no fuera el Señor Jesucristo, no tenía acceso al reino. Entonces, esto te daré las llaves del reino porque usted recuerda que quien se levanta a predicar y que se convierte en 3,000 personas, en primer lugar, fue Pedro. Y como se verá la otra semana en capítulo 10, Pedro va a abrir la entrada del reino a los gentiles a través de Cornelio. Lo que Pedro decía de Jesucristo, es decir, nadie entra al reino de Dios sino por Jesucristo, era honrado en el cielo también. Lo que se decía en la tierra era en conformidad con el cielo. Pero Pedro también cerraba la puerta. Por ejemplo, veamos Hechos 3:23. Hechos 3:23. Así como abría la llave del reino por Jesucristo, vean en 3:23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este atrevimiento profético de Pedro era validado en los cielos, porque Pedro tenía las llaves desde la persona de Jesucristo. Llaves que no fueron únicas. Usted y yo tenemos las llaves en el sentido de que cuando por convicción proclamamos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, lo que usted y yo hablamos está validado en los cielos. Pedro, preparando el capítulo 10, va a estar en casa de Simón el curtidor. Un curtidor que lo que hacía era trabajar con pieles de animales muertos, ceremonialmente impuro. Y Pedro se queda en la casa de Simón el curtidor. Pero Pedro necesitaba seguir desarrollando su identidad en Cristo. Atención con esto. Pedro se entendía ya en Cristo, pero como todo ser humano necesitaba desarrollar su identidad todavía, identificándose cada vez más con lo que Jesús quería. Y nos prepara para el capítulo 10, que es bellísimo. Porque vemos a Pedro que desarrolla después de esa experiencia más su identidad en Cristo. Más identificándose con lo que Cristo quería en su vida. ¿Ven? Por eso es importante entender qué significa identidad. ¿Pasiva? No. Una acción de identificación activa.